Primero, darle las gracias a todos por participar, particularmente a ti, Andrés, por la disposición de realizar esta academia. Excuso desde ya al capitán que está dictándole una academia a la sexta. Y ahí Brenner está haciendo clases de nivel 1 y bueno, hay bomberos de la compañía que están en nivel 1, ¿ya? Así que desde ya ellos están obviamente justificados. Así que bueno, ayudante, compañía, atención a la lista. Fundador, Ismael Ruiz-Tagle Lenis. Presente. Mártir de compañía, Sebastián Ollanedel Jack. Presente. Bombero mártir muerto en acto de servicio. Adelante, ayudante. Miembro honorario del Directorio General, Raúl Groner Moreno, Luis Abello, Álvaro Sanmarí, Cristian Díaz. Honorarios del cuerpo, Jaime Ruiz-Tagle, Gonzalo Fernández, Presente. Marcelo González, Patricio Presente. Ruiz-Tagle, Raúl Groner, Ricardo Barcan, Francisco Campos, Claudio Cepeda, Pedro Nahuel Cura, Felipe Fuensalida, Gonzalo Gutiérrez, Fabián Castañeda, José Gunderach, Patricio Fernández, Carlos Azalgado, Rodrigo Pérez, Sebastián Ruiz-Tagle. Honorarios de compañía, Felipe Barcan, Andrea Arrieta, Andrea Ruiz-Tagle, Sebastián Aedo, Pablo Soria Galvarro, José Ignacio González, Diego Salinas, Jaime González, Andrés Escobar, Francisco Simeones, Maximiliano Caís, Cristian Campos, Mauricio Toledo, Juan Francisco Silva, Sebastián Bittman, Brenner Hicks, Ignacio Mongilo, Jaime Rodríguez, Tomás Miller, Dominic Bosset, Presente, Serrano, Frederick Polman. Presente, ayudante. Activos, Hans Altaner, Cristóbal Bittman, Sebastián Valenzuela, Frederick Polman, Tomás Reyes, Juan Pablo Chávez de Olier, Ricardo Guzmán, Patricio Díaz, Piero Basigalupo, Nicolás Pastene, Tomás Santibáñez, Alejandro Bruna, Sebastián González, Nicolás Vega, José Francisco Morales, Juan Pablo Rojas, Felipe Polman, Daniel Malfanti, José Tomás Lalena, Claudio Rodríguez, Mauricio Riquelme, José Tomás Barrena, Gonzalo Solari, Cristóbal Rodríguez, Carlos Lenis, Ricardo Barcan, Cristóbal Cáceres. Lista pasada, mi teniente. Gracias, ayudante. Bueno, a la compañía, esta academia es de investigación de incendios y va a estar a cargo de Andrés Ramos. Así que, Andrés, que es miembro del departamento del DTI, toda tuya la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Lo primero me quiero presentar, mi nombre es Andrés Ramos, soy bombero honorario de la tercera. Tengo ya casi 24 años de servicio en la institución y en este momento estoy trabajando en lo que es el Departamento de Investigación de Incendios como inspector. Nuestro jefe y líder de equipo, hoy día no lo alcanzó, parece llegar, es Claudio Cepeda, que es bombero de aquí de la octava, es el dueño de casa. Y hemos estado realizando un trabajo un poco esquematizando lo que significa la investigación de incendio para todos. O sea, que todos tenemos que estar involucrados en este proceso de lo que es la investigación de incendio y enseñando y destacando lo que es la importancia de este proceso. Me acompaña hoy día algunos de los inspectores y colaboradores, que es Diego Soarzo, que es de la séptima, Loreto Roldán, que es de la novena, Ana López, que es de la tercera, y puede que logre llegar por ahí a Luis Loberto, que estaba intentando conectarse, así que puede que a lo mejor un ratito más logre llegar. Ahí está ya conectado. Sí. ¿Llegó Luis Loberto? Sí, está ahí. Qué bueno. Qué bueno que llegó. Me alegro porque la verdad Chicho Loberto es la voz de la experiencia en nuestro departamento, así que es un gran aporte, especialmente por los años que ya hay que recordar que Luis Loberto hoy día está dentro de los investigadores más antiguos del cuerpo, y de hecho el investigador más antiguo del cuerpo de forma activa, con sus casi 30 años de experiencia dentro de toda esta actividad. Más tarde puede que llegue Pablo Meléndez, que también se va a asociar, que Pablo Meléndez y nuestro inspector, y que él pertenece a la segunda compañía. Somos uno de los equipos más grandes dentro de lo que significa como equipo de departamento, o sea, como departamento somos el equipo más grande. ¿Por qué? Porque la verdad la investigación de incendio cumple un rol fundamental dentro del proceso de investigación de incendio. Todos piensan que el incendio se acaba cuando llegan los carros
al cuartel. Y la verdad después sigue un trabajo que es tan importante o a veces más importante que el mismo incendio como tal. Que vamos a entender un poco cuál es el impacto que muchas veces no nos damos cuenta que tiene la investigación de incendios, porque como herramienta, como proceso, cumple dos grandes roles la investigación de incendios. Por un lado tiene un rol social, porque si no hacemos el proceso del levantamiento de los daños, el levantamiento de cómo quedó el afectado, los seguros no van a pagar, no le va a llegar el aporte a sus municipalidades, o simplemente si no existe, si no se levanta este certificado que indique que la persona X sufrió un daño, no va a haber una sanción del seguro, o pueden perder inclusive ante un juicio, lo que significa el juicio por el pago de dicho seguro. Entonces ese rol social es fundamental. Y por el otro lado cumple un rol legal, que si hay intencionalidad, o más que intencionalidad, o fue provocado, podemos dañar la investigación, lo cual puede perjudicar a la persona afectada o al que sufrió del crimen, o incluso dejar preso a alguien que no corresponde o libre a un criminal. Entonces, por eso en este caso nosotros queremos hacer entender a los bomberos que la investigación de incendios sí juega un rol fundamental y es tan importante y que el incendio no termina netamente cuando se apaga la última llama, sino que termina cuando terminan todos estos procesos y documentos o informes. Y que muchas veces son hasta meses después de acabar la emergencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cuáles son las funciones de este primer respondedor y qué rol juega el primer respondedor. ¿A qué nos referimos con el primer respondedor? Que prácticamente son los primeros bomberos en llegar al incendio, son esos primeros bomberos que se encuentran con la emergencia. Que muchas veces creen que, o se nos da que el bombero que llega al principio llega solo con la emoción de apagar el incendio, pero necesitamos ahora un bombero activo, un bombero que esté viendo lo que está pasando, viendo qué está sucediendo con su entorno, y aquí vamos a entender por qué es tan importante que todos los bomberos también sepan y entiendan lo que significa la investigación de incendios. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es el bombero indica la norma NFPA frente al rol de bombero en la investigación de incendios. Segundo, vamos a ver el rol del primer respondedor frente a todo este trabajo y cómo se enfrenta este bombero a la investigación de incendios. Vamos a entender lo que es la causa y seguridad de la escena. Muchas veces hay tanta destrucción en la escena que no deja espacio para poder realizar una investigación. Y vamos a ver cómo documentar la investigación, que muchas veces hay muchos que le están haciendo el quite a esto, pero nosotros de todas formas estamos tratando de empujar y apoyar a todos los bomberos que tengan que realizar esta labor. Esta labor hay que entender que el departamento, como departamento, no es responsable de los informes. Siempre el responsable del informe es el comandante del incidente, y que va individualizado dentro del informe y que va identificado dentro del informe. Simplemente el apoyo dentro del proceso investigativo. Y si es necesario que un juez o alguna del apoyo o del testimonio de alguno de los bomberos, cualquiera de los bomberos que están individualizados dentro del informe pueden ser llamados, ya sea el comandante incidente, alguno de los inspectores o el mismo comandante. Muchas veces el comandante, el superintendente o inspector general. Pero en este caso es súper importante que entendamos que si vamos como comandante de incidente, tenemos un rol fundamental dentro del proceso de investigación. Entonces, ahora, ¿por qué los bomberos deben saber investigar o por qué deberían estar involucrados en este proceso? Bueno, la verdad no lo dice el Departamento de Investigación de Incendios, esto lo dice la norma NFPA en su última versión. La norma NFPA 1001 explica que el bombero 2, dentro de sus habilidades y requisitos de conocimiento, debería saber identificar la causa y el origen del incendio, comprender y entender cuáles son los tipos de evidencia, entender cómo hacer protección de la evidencia, cuál es el rol del bombero dentro de este proceso, y todo lo que son los efectos negativos de remover evidencia o hacer mayor daño del que debería hacer dentro de la emergencia. Eso es lo que indica la norma NFPA 1001 hoy día en los conocimientos de bases que debería saber el bombero nivel 2. Además de eso, dice que debería tener como habilidades que el bombero, aquel bombero que se llama el bombero nivel 2 o bombero operativo en este caso, tendría que tener la habilidad de localizar el área de origen, reconocer posibles causas y entender cuáles son esas posibles causas y saber o entender cómo proteger la evidencia. O sea, poder tener la capacidad para proteger esa evidencia y no provocar un daño que evite
o que provoque un daño a futuro dentro de la emergencia. Muchos se preguntan por qué es necesario, o por qué a nosotros se nos ocurrió toda esta locura, por qué estamos presionando tanto. O sea, lo que aquí se dice también que proteger la evidencia y la causa en origen de un incendio, se necesita que el bombero entienda que tiene que realizar o identificar cada una de las zonas de origen, punto de origen, y tratar de utilizar algún tipo de herramienta, algún tipo de sistema de iluminación para preservar y que sea vista y se proteja ante la perturbación de cualquier otro hasta que llegue el departamento o alguno de los bomberos que va a la unidad realice el trabajo de investigación. Muchos bomberos piensan que la responsabilidad de la investigación es netamente del comandante de incidente. Él es el responsable de la investigación, pero no necesariamente debería ser hecha por él. Puede que tengan bomberos con mayor experticia dentro de la unidad que podrían hacer el proceso. Y irían los dos individualizados, quién hizo la investigación y quién es responsable nuevamente de este proceso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tener toda esta habilidad y por qué es necesario? Si nos vamos a lo que ha salido hace muy poco, en el año 2017, la Corte de Apelaciones anuló un juicio oral y absolvió al acusado por femicidio e incendio en la población de Ambrosio Higgins. ¿Por qué? Porque no se logró llegar a evidencia física o evidencia sustancial que pudiera involucrar a este personaje con el incendio. Entonces no lograron involucrarlo en el incendio, no lograron hacer que el levantamiento, más que nada el acusado mismo, el perito de bombero fue interrogado y gracias incluso en este caso a lo que indicó también el perito con respecto a su informe, se pudo incluso hasta revocar esta emergencia, este delito. Por otro lado, un hombre acusado de provocar incendio en Lonquimay es absuelto por falta de pruebas. O sea, se tenía la conciencia de que la persona provocaba los incendios, pero no se hicieron los levantamientos, no se hizo la pericia necesaria del proceso investigativo. Entonces, cuando dicen mucho, el incendio termina, es cuando se acaba la última documentación, y eso lo hizo el comando de incidente. Y uno de los documentos más importantes son los documentos de levantamiento de evidencias legales. Por otro lado, si nos vamos al caso de Erika Hagan, el fisco deberá pagar 200 millones, y esto es una noticia que salió ahora el 10 de marzo del 2020, donde el fisco tendría que pagar 200 millones a Erika Hagan, psicóloga asesinada en Temuco. ¿Y por qué? Porque dentro de los testimonios, dentro de los muchos elementos, estaba que ingreso innecesario de bomberos después de asegurado el sitio del suceso. O sea, una de las causales por las cuales no se pudo condenar al homicida es porque estaba tan afectada el área del homicidio por el exceso, por el desfile de bomberos, que muchas veces se hace turismo necrótico, porque hay un muerto en el lugar, e ingresaron tantos bomberos que se contaminó el lugar. Por lo tanto, no había cómo evidenciar ciertas cosas. Entonces aquí es donde juegan un rol tanto los comandantes de incidente como cada bombero. Y esto mismo es lo que ha identificado la norma NFPA para poder decir, los bomberos deben entender y comprender cuál es la zona de origen, cómo proteger cada una de las evidencias, cómo proteger la zona de origen, de tal manera de no perjudicar directamente algún tipo de juicio, o no perjudicar lo que podría ser algún tipo de condena o caso legal. Entonces, lo que tenemos que buscar dentro de todo este proceso, qué es lo que busca el proceso de investigación, es poder identificar quién fue el responsable o si acaso existió algún responsable de un incendio. Estas fotografías que les presentamos acá son de un caso en Villa Dulce, donde gracias a que los bomberos al momento de hacer su trabajo realizaron el menor daño posible, logramos identificar cuáles fueron los puntos de origen y dentro de esos puntos de origen también logramos encontrar evidencia que apuntaba al hecho de que fuera provocado. Se dieron el trabajo, había derramado combustible dentro de un vehículo, tenía los neumáticos reventados con elementos cortopulsantes, existía ese alicate que ustedes ven en la fotografía que se encuentra acá, este alicate se encontraba directamente al lado de la manguera y lo que se hizo con ello fue soltar todos los dispositivos que permitieran que esta manguera pudiera funcionar y le sacaron hasta la manilla. Además de eso había daños de desperdicios de vidrio por otro lado y una serie de elementos que apuntaba que había totalmente una intencionalidad dentro de todo el proceso del incendio. Pero si los bomberos no hubiesen hecho el cuidado de no remover esto, no remover la evidencia que estaba, no hacer sobredaño dentro del lugar, simplemente esto no hubiese sido evidenciable.
y esto fue directamente por una idea de un femicidio. Femicidio que por lo menos después se pudo identificar al acusado en este caso. Entonces, se necesita mantener dentro de todos los procesos el lugar, necesitamos mantener lo más limpio posible la escena, de tal manera de poder recolectar todo lo que se puede encontrar para manejar la emergencia. Una de las cosas que dice dentro de los cursos de primer respondedor que hace la ICAC y todo lo que es el FEMA, que dice que los primeros respondedores son la base fundamental de la investigación de incendios. Nosotros no lo decimos, directamente se dice los cursos formales. Muchas veces se cree que la investigación de incendios la logra solamente el perito o quien llega prácticamente al final. Si nos damos cuenta, la investigación de incendio por parte del perito investigador llega hasta una hora después o incluso hasta el día siguiente. Entonces es fundamental lo que el primer investigador puede hacer a favor del proceso investigativo. ¿Qué es lo que tenemos como concepto de primer respondedor? El primer respondedor y la investigación de incendios, primero, las acciones y observaciones del primer respondedor entregan las bases de lo que es la investigación de incendios. El primer respondedor nos puede decir si acaso existía alguien en fuga, existían personas aplicando elementos que no correspondían, había gente peleando, no había personas peleando en el lugar, existía, no sé, a lo mejor se retiraron, estaban escondiendo cosas las personas que estaban dentro del sitio del suceso. La puerta, en qué condiciones se encontraba, si acaso habían vidrios quebrados, se quebraron por el incendio, los conceptos, si acaso los muebles estaban al momento de llegar o simplemente se removieron producto de los procesos de recondicionamiento. Entonces hay una serie de elementos que el primer respondedor nos puede explicar. Cada primer respondedor puede apoyar en la recopilación de información. Un momento cuando uno llega, normalmente la gente habla mucho. Cuando ustedes llegan, la gente habla mucho, dice, no, tal tipo está enojado con tal persona y le vino a quemar la casa. No, si la casa la vino a quemar X vecino. No, que ellos son delincuentes y no sé, o ellos siempre han estado colgados. Entonces, son evidencias que ustedes van recopilando y que al día siguiente la persona va a cambiar testimonio. Por eso necesitamos el testimonio muchas veces del día, no del día siguiente, porque al día siguiente les da miedo. Al estar atento, el primer respondedor puede preservar la evidencia física y hacer una observación que pueda ayudar con la investigación de incendio. Y esto es fundamental. Fundamental porque muchas veces después de que se acaba el incendio viene la entretención de demoler. Y ese demoler lo único que está provocando es un daño a la estructura visual o al posicionamiento de la zona de origen o el posicionamiento de lo que es el punto de origen. O muchas veces lo que quieren es prácticamente limpiar el terreno para que construyan de inmediato. Eso a la investigación de ese incendio no le sirve de nada. Cuando ustedes hacen ese tipo de trabajo, no se puede hacer un trabajo investigativo. Cuando los bomberos toman todo lo que está en el interior y lo tiran por la ventana hacia afuera, tampoco se puede hacer un trabajo investigativo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo coordinado, un trabajo que permita terminar con el proceso de investigación de incendios. Y ahí es donde juegan un rol fundamental. Todos los que han trabajado en la labor de incendio tienen que aportar en esto. ¿Cuáles son las tareas que debería hacer este primer respondedor? Hay dos grandes tareas. Por un lado es observar o recopilar, y por el otro lado es preservar. Entonces, cuando hablamos de este concepto de observar y preservar, vamos a hablar que en observar, la idea es que este primer respondedor pueda observar el fuego. ¿Qué condiciones tenía el fuego? ¿Existía más de un fuego independiente en la habitación? ¿Estaba solamente una de las habitaciones encendida? ¿El fuego estaba confinado? ¿El fuego venía desde afuera de la habitación? ¿Habían efectos anómalos dentro de la dinámica del fuego que hicieran extrañar al bombero, que no era el comportamiento normal de un fuego estructural, por ejemplo? Por otro lado, las personas. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué comportamiento? Durante las labores de control de incendio, vamos a ver que también durante esta presentación, qué tipo de elementos se están dando, cómo se encontraban las puertas de acceso, cómo se encontraba la estructura, qué elementos extraños existían. Y por el lado de preservar, cuando hablamos de preservar, hablamos que preservar durante el control, aplicar la cantidad de agua suficiente, no inundar el lugar por inundarlo, romper lo que haya que romper, aplicar las técnicas de extinción óptimas, no simplemente lanzar agua por lanzar. Recondicionamiento, el concepto de recondicionamiento de forma consciente, de no simplemente tomar todo y sacar todo del lugar.
es un reconocimiento consciente. Y controlar el acceso a lo que significa la zona de origen, no que comience un desfile ya sea de bomberos o de personas civiles hacia la zona de origen, porque eso va a perjudicar. Si es el caso, por ejemplo, si tenemos un muerto, que haya un muerto producto de quemadura, Policía de Investigaciones va a requerir hacer un levantamiento del sitio de suceso. Pero si no están las condiciones, o si hay un exceso de daño, la verdad ese proceso investigativo no va a servir de nada. Entonces, por un lado, todo lo que significa la determinación de la causa es responsabilidad siempre con este incidente, pero el bombero de línea es una parte importante para determinarlo. Porque cuando este incidente tampoco hace el ingreso directo en el primer momento. El bombero de línea tiene muchas cosas que aportar, muchas cosas que observar. No debe ser un ente silencioso dentro de este proceso. Esta es la condición que se da dentro de una emergencia. Si nos vamos acá, cuando se realiza la ignición del fuego, las personas se dan cuenta, realizan la llamada, pero hay un fuego sin control. Los bomberos hacen su confirmación, su despacho, y llegan minutos, quizás minutos antes o minutos muy cercanos a lo que significa la zona de origen del flashover. ¿Qué permite esto? Que ustedes son los primeros que nos podrían apoyar a encontrar fácilmente esa zona de origen. Ustedes son los que vieron la zona de origen en el principio, cuando estaba iniciando el fuego. Es un apoyo fundamental para poder centrar la investigación, porque tenemos que partir desde identificar cuál fue la zona de origen. Les pongo el ejemplo del incendio de 13 Norte, que a lo mejor ustedes estuvieron allá hace poquito. La combustión debido a los combustibles nos centraba en los locales centrales, porque había combustibles que eran inflamables, tenían mucho combustible de alto nivel calórico, entonces tú no mirabas la estructura y todo apuntaba a los locales centrales. Pero después de recorrer varias veces y basándonos en la evidencia que nos había dado a uno de nuestros inspectores, un bombero de la Quinta, identificamos que la zona de origen inclusive eran los locales menos quemados. Y hasta que llegamos a la zona de origen, el punto de origen, la estructura. Por eso también es fundamental de poder, porque muchas veces los focos secundarios tienden a confundir por nivel de daño, por nivel de estructura, por nivel de combustible, por índice calórico. Entonces hay una serie de factores que se van dando que nos permiten, que nos pueden llegar a confundir con el punto de origen como tal. ¿Y qué es lo que viene? Los investigadores, ¿de dónde llegan? Ni siquiera llegan aquí en post-flashover, sino que van a estar llegando por acá, fuera de la pantalla, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas después de la emergencia. En los mejores casos llegamos durante la emergencia. Entonces aquí es donde sí juega un rol fundamental lo que son los bomberos. Entonces, cuando evaluamos esto, nos damos cuenta que efectivamente el bombero debe comprender que cuando hablamos de personas, es necesario que vean quiénes son las víctimas, los testigos, a volver a la zona de origen y son los mejores ayudantes que van a encontrar. Las personas hay que tenerlas en observación. Vecinos u observadores, ¿qué vecinos están y qué están diciendo? Personas que escapan de la escena, ¿por qué están escapando? ¿De dónde? ¿Qué los lleva a escapar del lugar? Y si logran lo posible tomar entrevistas, realizar la toma de entrevistas, lo posible con un nombre telefónico, con el root, el tipo de testigo que quién era, la dirección en caso de que sea necesario, y obviamente lo que sería la descripción de dicha testimonio. Entonces, por otro lado, cuando hablamos del concepto de lo que es durante la respuesta, necesitamos que ustedes sean entes activos, que puedan ir observando la llegada o después de la llegada a la escena, ver ahora en qué hora más o menos llegaron, la ubicación del incendio, el color del humo, el color de las llamas, identificar dónde se encontraba, porque con eso nos va a permitir centrar un poco lo que es la origen, un posible punto de origen, o las características que podría haber tenido el fuego y la dinámica que está presentando. El concepto de la hora nos va a permitir, por ejemplo, identificar, por ejemplo, posibles causas, porque nos va a permitir, si acaso, qué tipo de carga tenía en la hora de la residencia, incendio estructural en Valparaíso, pero en una casa, antiguamente las casas pasaban por TIC.
Andrés, Pero hoy día con disculpa. el confinamiento las casas tienen una linealidad de consumo, lo cual provoca un recalentamiento de conductores, y eso está provocando también que las casas más antiguas... Sí. Si podría repetir Sí. lo último, porque como que se estuvo yendo el audio un El poco. audio. Sí, por favor. Gracias. Aquí. Sí. O por aquí. No, más adelante. Cuando estabas hablando no, la que viene. En esta. Eh, En respecto a la respuesta en la hora del sí, día. esta, sí. Ya, perfecto. ¿Por qué es tan importante? Esto voy a unir al concepto de la llegada. ¿Por qué es tan importante saber la hora del día? Porque nos da el concepto de lo que significa la carga residencial, por ejemplo. En épocas no residenciales se dan la tarde hasta las 10 de la noche, donde la gente está viendo televisión, que la señora llegó a lavar, que hay lavavajilla, que hay algún elemento eléctrico. Hay una serie de elementos que comienzan a subir la carga eléctrica de las habitaciones o de las casas. Hoy día, por ejemplo, como les decía, en este caso, por ejemplo, en Valparaíso se aumentaron la cantidad de incendios estructurales porque la linealidad o el concepto de carga residencial se dio lineal. Como deberíamos comprender, lo que fue la norma de cableado domiciliario cambió el año pasado, a finales del año pasado, en la cual se aumentaron los diámetros de carga de lo que sería todo lo que es la línea de enchufe, de todo lo que serían las líneas de carga de conexión, en comparación a lo que venía de antes. De hecho, el año 80 era de 1, después subió a 1,5 y día del 2 milímetros. Entonces, todo eso va significando más o menos, evaluando lo que sería la vivienda, el tipo de vivienda, el tipo de horario, más o menos evaluando lo que significan las cargas, la cantidad de personas que viven en la casa, nos puede dar una percepción o un acercamiento a lo que podría llegar a ser como causa. Indicador nos va a indicar por qué se puede haber iniciado ese incendio o dónde se podría haber iniciado ese incendio. Otro elemento que es súper importante, el clima. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tipo de clima? Estaba muy frío, era una noche muy fría, era una noche muy cálida, un día muy cálido. Entonces, nos va a permitir identificar si acaso, por ejemplo, estaban usando algún sistema de calefacción adicional, un brasero o alguna... La señora que murió en Nueva Aurora el año pasado, me parece que fue, ella hacía fogatas en el comedor, como no tenía calefacción, tenía las ventanas quebradas, tenía una serie de elementos de deficiencia, aparte de un problema de demencia senil, ella no encontraba nada mejor que hacer fogatas en el piso de su casa, en el living. Entonces, eso vino por la evidencia que nos daban los vecinos, que cada cierto tiempo tenían que ir porque empezaba a salir de la casa, se lo iban a pagar, y ya nos da una cierta referencia de cómo se mueve la casa, cómo se está dando el diagnóstico de la casa. Aunque al final llegamos a que la verdad fue el volcamiento de una vela en un dormitorio. Pero el concepto del clima juega un rol fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué hubo un punto de ignición? O sea, lo primero que hay que preguntar, ¿qué elemento pudo haber provocado que este fuego se encendiera? ¿Qué elemento pudo haber llegado a ser? ¿Qué fuente de energía fue aplicada a un objeto que permitió que llegara a este objeto a su punto de gasificación, pasara a su punto de ignición, se provocara la llama, hubiera retroalimentación y con eso hubiera lo que significa una reacción en toda la habitación que permitiera incluso lo que sería la conducción y así que la cantidad de calor generado fuera mayor que el disipado. Y eso provocara esta propagación. Entonces, son todos esos elementos que tenemos, porque, claro, se puede encender un basurero, sí, pero si no tienes cómo propagar, el basurero se va a encender y se va a apagar donde mismo. ¿Qué elementos existían alrededor? ¿De qué forma ese fuego que estaba en un basurero se propagó hacia su sector? ¿De qué forma esa vela que estaba en el velador provocó que se quemara toda la casa? ¿Cuáles son los elementos que estaban alrededor que permitían que existiera esa vela en ese lugar? Entonces, son preguntas que tenemos que ir respondiendo muchas veces con un grado de limpieza que se realiza en los sectores al máximo. O sea, no dejan ni una tabla, ni un clavo dejan en el lugar muchas veces. Durante el combate hay que también necesitamos que los bomberos estén evaluando el concepto. ¿Cómo reaccionó el fuego a la aplicación del agua? Si acaso reaccionó normal o daba evidencia que a lo mejor había algún tipo de acelerante o algún tipo de químico.
Si acaso vieron algo sospechoso al momento de entrar al edificio, ejemplo, que los muebles no estaban en su lugar, ejemplo, que vieron a gente escapando de la casa, o que al momento de ingresar se encontraron con fuego en 3 habitaciones distintas sin tener sentido. Porque sería raro que un incendio se provoque en 3 puntos distintos de una vivienda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas necesitamos que ustedes la evidencia, cosas cuando el momento, cuando llegue el investigador o cuando ustedes mismos hagan la investigación, oye, ¿sabes qué? Teníamos tres puntos de origen, eso de inmediato te va apuntando diciendo, esto posiblemente es provocado. Entonces hay que empezar a averiguar cuáles son esos puntos, qué cosas habían, qué elementos habían, y así es como se va dando la evidencia. Por ejemplo, que salieron ahora a Limonares, netamente está dentro de los índices de provocado, y en 4 puntos de origen. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay? Y ahí comenzamos la otra evaluación de cuál es el motivo por el cual pueden ser provocados. ¿Para qué lo necesitan provocados? Entonces hay una serie de hechos que hay que describir. Y de hecho, y después hay que descartar todo eso también. Recuerden que en el proceso investigativo lo que se hace es levantar una serie de hipótesis, siempre. Lo que hace el proceso investigativo, el primero, el problema. Un proceso investigativo siempre se levanta sobre un problema, se levantan preguntas de cuestionamiento, preguntas de investigación. Entre esas preguntas de investigación, dice un proceso investigativo, se levantan hipótesis. Luego cada hipótesis que se levante se documenta, y posterior a ella, por cada hipótesis, lo que se hace es buscar evidencia que respalde cada una de las hipótesis. Si una hipótesis no tiene respaldo, se descarta. Y en esa medida uno se va quedando con las hipótesis que van quedando con respaldo. En la medida que queda una hipótesis con el mayor respaldo, pasa a ser la causa. Eso es lo que arma el proceso. Y estos son los elementos que necesitamos. Acciones de recondicionamiento, o sea, muchas veces remueven todas las paredes, o muebles extraídos, cambios de posición de elementos. Y aquí les pusimos un ejemplo de un incendio que nos encontramos por allá por Santa Julia, en el cual nos piden investigar un incendio y nos encontramos con este tipo de habitación, una habitación limpia, ni siquiera tenía elementos en las repisas. ¿Dónde estaban los elementos? Toda la habitación estaba en el patio. ¿Bajo qué elementos se puede armar una dinámica del fuego en el lugar? Al final logramos llegar a un concepto que en lugar teníamos un plano neutro y estipulamos, revolvimos los muebles, verificamos, vimos la capacidad de quemadura, y al final logramos descubrir que por este sector que se encontraba acá había un enchufe que se atravesaba por debajo de la cama que está aquí afuera, y llegaba a un calentador de agua que está acá. Y ese calentador de agua, ese alargador era de un cable paralelo que se provocó. ¿Y qué pasó? Que se prendió la cama. Pero si no logramos tomar todo esto, colocarlo aquí dentro, poder verificar y evaluar, no llegamos a nada. Tendríamos que fantasear y usar mucho la imaginación. Entonces, verificar los accesos. En muchos incendios, cuando se quiere quemar una vivienda, cuando se quiere quemar especialmente una oficina, se provocan bloqueos de acceso. Van a provocar bloqueos paralelos, no los normales, que son esta reja que sería normal, pero sí van a tratar de sellar la puerta, van a tratar de colocar más muebles en la entrada, pero eso nosotros no lo vamos a evidenciar, lo van a evidenciar ustedes. Que al momento de ingresar se encontraron que no podían ingresar porque las puertas estaban sobreblindadas, o porque colocaron muebles en los accesos, o porque sellaron o tapiaron lo que eran las ventanas para poder acceder. Hay una serie de formas de las cuales te puede bloquear el acceso. Entonces, esos son elementos que ustedes nos pueden apoyar o pueden apoyar que realice la investigación. Entonces, elementos que también dentro del proceso de acceso también son súper importantes y que nosotros no podemos evidenciar, y ningún investigador puede evidenciar, es que cómo se consiguió ingresar a la estructura. Se ingresó por una ventana, se ingresó por la puerta principal. Al momento de llegar, la puerta estaba abierta. La puerta principal estaba abierta. Si estaba abierta por los dueños, fue abierta porque entraron a robar, por ejemplo. Y para robar después quemaron el lugar. O si acaso estaba forzada antes de ingresar, o sea, había evidencia de que usaron alguna herramienta para poder forzar la puerta. Hubo en este caso, una evidencia de que estaba forzada. Entonces, ¿de qué manera se logró abrir esta puerta y qué se usó? Porque si hay una evidencia de que estaba forzada y no fue por bomberos, hay que buscar la manera de por qué estaba forzada. Hay que comenzar a descartar si es que el incendio se provocó de forma espontánea por algún otro elemento, o simplemente se provocó para ocultar algún tipo de delincuencia.
Condiciones de las ventanas. Existen ventanas quebradas ausentes, y este es un ejemplo, por ejemplo, del mismo incendio de Villa Dulce, donde encontramos la manguera. Las ventanas estaban de esta forma, estaban quebradas por lanzamiento de piedra desde el exterior. Los vidrios estaban todos aquí adentro y estaban prácticamente todas las ventanas. Y esto cuadraba con el testimonio de los residentes, donde indicaban que efectivamente había un tercero que vino a quebrar las ventanas y que estaba con alguna rencilla anterior con ellos. Entonces, existen muchos problemas de rencilla o de deudas pendientes, o la gente considera sus propios conceptos como deuda muchas veces. ¿Qué elementos extraños nos encontramos en el lugar? ¿Qué cosas extrañas hay? Por ejemplo, que no haya, ¿sabes qué? No había ropa, no había nada en las habitaciones no tenían materiales. Era una oficina y supuestamente tenía que estar activa y no había ningún documento. O las facturas pasaron a ser el centro del incendio, cosa que sería raro. No estaban dentro de un estante, sino que estaban en el medio del incendio. Recuerden que los incendios muchas veces también se provocan para tratar de ocultar documentación o quemar documentación legal. O, por ejemplo, que se encontrara, como en este caso, una ropa dentro de un mueble de cocina. Porque hay ropa dentro de un mueble de cocina. Y aquí nos encontramos un ejemplo súper claro, con un incendio que ustedes tuvieron en Gómez Carreño, en un edificio, que fue como a las 2, 3 de la mañana. Nos encontramos al final que el departamento no tenía, las camas no tenían ropa de cama, los veladores estaban prácticamente desocupados, los closets no tenían ningún tipo de material, los dueños supuestamente habían salido recién, y al final llegamos con una policía que se trataba de un grupo de narcos que venía de vacaciones acá a Viña y usaba prácticamente el departamento para cocinar. Entonces, eso te comienza a darle evidencia que al final el fuego no nació espontáneamente, que muchas veces lo hacen para ocultar la misma delincuencia que están realizando. En este caso de acá también nos pasó que llegamos al lugar y nos encontramos con esta escena. Y al final, ¿qué pasaba? Que era otro tipo de delincuente que le fueron a cobrar una deuda y le querían quemar el departamento y le lanzaron combustible al interior. Entonces, por otro lado, en este caso, al ralentizar las operaciones, el bombero puede ayudar a preservar la evidencia importante para investigadores de incendio. No se trata de trabajar más lento, sino que se trata de trabajar con algún tipo de cuidado. Se trata de tratar de hacer el menor daño posible. En muchos casos, los bomberos se emocionan y entran con las líneas de agua. Yo sé lo que significa, porque también fui bombero activo igual que ustedes, y sé lo que significa la emoción de entrar con un equipo autónomo, una manguera a un lugar de un incendio. Pero también tenemos que tratar de usar la conciencia y no mojar lo que no se debe mojar y atacar lo que se debe atacar. Eso es lo que se está buscando con este concepto. Las tácticas de trabajo consciente en ese sentido, o sea, conservar la escena, no destruir por destruir. Si es necesario botar la pared, hay que botarla, si eso está claro. Priorizar solo la destrucción necesaria y usar la cantidad de agua requerida en el incendio, no como dicen ahí hasta que flote el piano. Porque en realidad lo que se provoca un daño extremo en la vivienda y al mismo tiempo entorpece estas labores, entorpece lo que significa este trabajo. Proteger evidencias posibles, y aquí hay trabajos bastante buenos, trabajo que ha hecho, por ejemplo, la Quinta o en conjunto con el declarado de Santa Inés, donde efectivamente la causa fue por un cigarrillo mal apagado, que la persona incluso él mismo dijo que se le había quedado, y nos encontramos hasta con el cenicero, nos encontramos con todo lo que era la evidencia dentro del sector, no había exceso de recondicionamiento, así que te encontramos en la cama, teníamos el punto de origen con el vector marcado. En la cuarta también nos encontramos con un caso bastante entretenido donde efectivamente vieron a una persona que rompió el vidrio, echó combustible al vehículo y nos encontramos con el combustible, teníamos la foto, teníamos todo para poder evidenciar que efectivamente era provocado. Pero si no hay una protección del lugar, si un bombero hubiese llegado acá y simplemente se pone a lanzar agua, pesca en el servidor y lo lanzan a cualquier parte, no hay cómo evidenciar que realmente hubo una intencionalidad o un elemento provocado más que los testimonios de los que pueden haber visto. Y en la calle eso no va a suceder. Entonces hay una serie de elementos que nos podemos encontrar dentro del lugar. Entonces, hay que identificar qué tipo de evidencia nos podemos encontrar, hay que entender cómo funcionan, por ejemplo, las manchas de combustible o todo lo que o los rastros de combustible.
el concepto del qué hago con esto, qué hago con esto, también tenemos que entender que cuando encontramos una evidencia, lo más importante es protegerla donde está y todo lo que significa alrededor, de tal manera de poder dar testimonio que efectivamente hubo una evidencia. Nosotros no podemos evidenciar intencionalidad, pero sí podemos decir que el fuego sí fue provocado por alguien. Si acaso esa persona tenía intención o no tenía intención, eso es labor de policía o de carabineros. Nosotros solamente podemos evidenciar lo que significa el testimonio físico-químico del fuego. Entonces, pero para eso necesitamos que se mantenga y se proteja este tipo de evidencia. Aquí le informo las pruebas siempre al comandante de incidente. Comandante de incidente hay que indicarle, ¿sabéis que en el lugar hay evidencia de que parece que fue provocado y hay que proteger ese lugar? Levantamiento fotográfico de inmediato, ver cómo, en qué condiciones se encontraba, la manera de hacer esta protección. En el labor de recondicionamiento, proteger la estructura y la escena, y eso es súper importante en este proceso. O sea, deje los objetos en el lugar o tan cerca como sea posible. Si no necesito mover un sofá, no lo muevan. Si no necesito sacar la cama de la habitación, no la saquen. Si no necesito sacar ese velador, ahora usted mucho me dirá, pero es que hay que hacer remoción de escombros. Sí, pero si hay que hacer remoción de escombros, no estoy diciendo que no sea necesario. Si realmente ustedes ven que no es necesario mover ciertas cosas, no las saquen. Mientras mejor o más en el lugar se encuentre, va a ser más simple la investigación. No elimine o retire el contenido de la habitación. Que no nos pase este concepto que encontraron todo y lo tiraron por la ventana hacia afuera. No rompan las ventanas si no es absolutamente necesario, porque eso nos va a dar evidencia si acaso la ventana se quemó por fuego, o sea, se reventó por fuego, la quebraron por motivos de trabajo, o simplemente hubo un tercero que quebró esa ventana. Evite inundar el piso con agua porque elimina muchas marcas y rastros de propagación. En Chile las casas no son como en Estados Unidos. En Estados Unidos las casas son principalmente material sólido. En Chile la gran mayoría de las casas son de material ligero. Y muchos de los puntos de origen no lo encontramos por las paredes, sino que lo encontramos por el piso. Por el grado de quemado que está en las tablas del piso y las mismas vigas de piso. Entonces, si en este caso se inunda el lugar, se daña todo este proceso de llegar al lugar. Detenga el reconocimiento cuando llegue a una sección no quemada. Muchas veces se ha visto mucho en este caso que prácticamente quieren destruir la casa completa, no sé por qué. Evitar el uso de herramientas a combustión cuando sea posible o cuando ustedes vean que, especialmente en lo que sería la zona de origen. Ahora dicen, ¿por qué? Porque normalmente llevan el combustible al lugar y pueden provocar a lo mejor algún elemento adicional de combustible en el lugar. Entonces, si se puede evitar en la zona de origen, no en el resto, en la zona de origen, genial. Porque nos ha tocado en alguna oportunidad trabajar en conjunto, por ejemplo, con la PDI, quienes sí tienen algunos elementos o instrumental para encontrar rastro de combustible, y eso puede causar algún tipo de confusión. Otro elemento que también se nos da en este proceso, o se da entre emergencia, es proteger los encendidos y los interruptores. Muchas veces los bomberos se encuentran con las cocinas, que igual tenía la cocina, tenía el gas dado, y no encuentran nada mejor hoy, pero las voy a dejar ordenadas para que no vaya a salir gas. En este caso, si alguien llega a mover esta manilla, quita toda la evidencia de la fuga que se puede haber provocado, o de la fuga que se provocó en este otro sector. Entonces, lo que nos da la evidencia es que efectivamente se usó, o de que efectivamente se encendió este interruptor para provocar una explosión de gas. Entonces, debe protegerse. O sea, lo ideal es que no toquen lo que serían los tableros, o no toquen lo que sería las manillas, o todo lo que significa ese sistema de encendido. Y tratar de protegerlo lo más posible. También nos sirve mucho que el tablero eléctrico central, siendo que sea muy necesario, si lo van a mover, si lo tienen que cortar por necesidades del incendio, que recuerden cuáles interruptores activaron o desactivaron. O si es que el interruptor en realidad estaba activo o no estaba activo. Porque hay una diferencia, si acaso por un recalentamiento de conductores, se me va a provocar que se va a saltar el automático, pero si hay un concepto de cortocircuito o de manejo de fuga por tierra, se me va a saltar el diferencial. Entonces hay dos fenómenos eléctricos que se me pueden estar dando. Pero si tengo todo el interruptor abajo, no tengo cómo evidenciar. Normalmente cuando es problema de recalentamiento de conductores, no salta el diferencial, sino que salta el automático y empezamos a jugar.
La zona de origen la identifican normalmente ustedes. Y eso es lo que hemos dado cuenta siempre, que los bomberos son los que tienen la mejor capacidad para poder identificar la zona de origen, porque son los primeros en llegar. Al llegar ustedes identifican dónde estaba el fuego, en qué lugar se encontraba, o desde qué habitación salía al llegar en la emergencia. Nosotros quizás, por ejemplo, en esta emergencia vamos a llegar al final. ¿Cómo se identifica esta zona de origen? Se identifica directamente por el lugar más quemado. Normalmente nosotros la vamos buscando por esa vía. Los vectores de marca nos van a permitir ese trabajo. Ustedes en el interior pueden identificar desde qué habitación ingresa o de qué habitación se encontraba el fuego al inicio. O por otro lado, podemos identificar que al momento de abrir la puerta también pueden ver en qué parte se encontraba el fuego al momento de ingresar. O al mismo tiempo, al posicionarse como primeras unidades, pueden ver en qué condiciones se va a encontrar el fuego. Entonces, esa información es fundamental. ¿Dónde estaba mayormente concentrado? ¿Desde qué punto, qué altura estaba el plano neutro en el momento de abrir la puerta? ¿Qué condiciones de humo había en el interior? ¿Desde dónde venía? ¿Venía desde la habitación interna o venía desde una habitación más frontal? El fuego se concentraba en una habitación o en varias. Entonces, ese tipo de elementos nos van a permitir identificar la zona de origen para después concentrarnos en lo que significa la causa. O para poder que el investigador se pueda concentrar directamente en identificar cuál fue el origen, cuál fue la causa. La zona de origen es fundamental. Una vez identificada esta zona de origen, el principal trabajo del comandante de incidente es protegerla. Protegerla de daño, protegerla de exceso de personas en ella, protegerla en el sentido de que no sea una remoción de escombros en exceso, controlar su acceso, y eso es una labor que nosotros entendemos que a lo mejor va a ser una labor mayor para el comandante de incidente, pero al mismo tiempo es necesario. Por otro lado, para poder identificar lo que son los puntos de origen, o cómo identificar este concepto de punto de origen, debemos guiarnos, porque ¿qué deberían hacer los bomberos? Buscar lo que serían estas marcas en B. Las marcas en B nos van a permitir identificar dónde se encuentra el principal foco o el foco inicial. Si ustedes se fijan, siempre el fuego va a tender a hacer esta propagación, sea por donde sea que parta. El fuego hace dos efectos. En una pared hace una marca en B, o en un nivel central de habitación tiende a ser un cono, que va a marcar una aureola en el techo. Luego de eso hace lo que se denomina el efecto hongo. El efecto hongo, ¿qué dice? Va a levantar lo que sería este foco y va a tender a cubrir todo el espacio horizontal. Y de ahí comienza a bajar. Esa bajada es lo que denominamos plano neutro. El plano neutro tiende a quedar marcado y tiende a inclinarse. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde está ventilando, hacia donde está la fuga la salida desde el fuego. Entonces, eso nos va a permitir poder identificar dónde está lo que sería la zona de origen, dónde está el punto de origen por medio de la exfoliación que está en la pared. Mientras más quemada la pared, más limpia queda. Por otro lado, nos marca directamente que el fuego estuvo bastante tiempo acá, y tanto por lo que significa el desgaste de lo que sería el respaldo, y al mismo tiempo hay que fijarse en esta pared cómo estuvo el fuego concentrado. En este caso, bueno, está marcado por la imagen. Entonces, estas marcas nos van a permitir identificar que el punto de origen estuvo en este sector y por lo tanto hay que protegerlo. Hay que protegerlo porque ahora, después de esta etapa que identificamos, ese es el punto de origen, hay que identificar por qué se encendió. ¿Qué hizo que hubo un fuego que salió de control en esta parte? Características de los patrones, en cierta forma, de patrones quemados que nos van a permitir identificar. Hay patrones que son más irregulares y estos patrones son los que tenemos que cuidarlos también porque nos pueden marcar alguna evidencia de algún tipo de derrame. O patrones que están marcando por muebles que podrían estar dentro de un incendio. Este es el mismo mueble donde estaba la cama esa que encontramos en el patio. Si ustedes se fijan, aquí está el enchufe que causó el incendio, pero no fue afectado el enchufe. Por lo tanto, inmediatamente no podemos descartar que fue un problema de conexión eléctrica. ¿Dónde pudo haber estado? Sobre este nivel de plano neutro. Y quedó totalmente marcado por lo que significaban los muebles. Incluso acá tenemos una marca que nos da la evidencia directa que efectivamente el fuego, de donde ocurrió el cable directamente en este sector. Entonces, cuando colocamos los muebles, claro, fue todo descartando y ahí logramos identificar cuál fue el motivo real. Y en este caso, a Lucho Roberto le ha costado, incluso por ahí está el Lucho, dentro de muchas anécdotas que tiene,
una vez le tocó recoger los muebles desde una quebrada. Desde una quebrada, entonces tomar todos los muebles de la quebrada, porque los bomberos llegaron, se encontraban con el incendio, no encontraban nada mejor que tomar todos los muebles, lanzarlos por la quebrada, y el Lucho tuvo que tomar todos estos muebles, sacarlos de la quebrada y llevarlos a lo que era la zona de origen para poder armar la escena y poder identificar el punto de origen. Entonces, realmente muchas veces lo que consideramos que es una labor que va a facilitar el trabajo, la verdad lo que hace es entorpecerlo. Por eso hoy día lo que estamos realizando son estas capacitaciones para poder hacer entender que lo que se entiende por un buen trabajo, a veces lo que hace es entorpecer el trabajo de otro. En este caso también nos encontramos con otros tipos de marcas, y siempre las marcas nos van a permitir identificar dónde estuvo el punto de origen, o no, hay que evitar también confundirse con lo que son focos secundarios. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, el vector se encuentra en este sector, principalmente por la pared quemada, donde cuando llegamos a este era un quincho. Se quemó a mitad de la noche y al final llegamos a la conclusión que aquí estaba el tarro de basura y lo que habían hecho es tirar las brasas del quincho, las tiraron dentro de un tarro de basura de plástico. Entonces a la larga se quemó y principalmente provocó la propagación. Fue una persona que se le quedó encendida la campana, llegó con algunos tragos de más, se le quedó encendida la campana recalentó las grasas internas y se comenzó a quemar. ¿Cómo llegamos a este concepto? Principalmente el vector que se encuentra posicionado en este sector. Por eso es tan importante los patrones de quemado. Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar dentro de un incendio. Un patrón de quemado que se encuentra directamente. La campana quemó el soporte que se encontraba acá, cayó y después posterior levantó nuevamente fuego y quemó hacia este sector. ¿Cómo evidenciamos que es la campana? Es distinto un artefacto que se quema de adentro hacia afuera que un artefacto que se quema de adentro, o sea, de afuera hacia adentro, que un artefacto que se quema de dentro hacia afuera. Los niveles de daño interno son distintos, los niveles de oxidación dentro del producto son distintos, se oxida desde dentro. Lo mismo pasa con los refrigeradores. De hecho, me pasó en una emergencia con ustedes, que llegamos como a las 2 de la mañana a investigar, y claro, sacaron toda la cocina por necesidad de control, pero tuvimos que tomar todos los elementos y revolverlo al sector de la cocina para poder llegar a este punto de origen, que al final lo encontramos dentro del frío. Entonces, son una serie de elementos que tenemos que evidenciar. Cuando llegamos al concepto de una explosión también nos podemos encontrar, ¿qué pasa si los bomberos llegan y remueven todo esto? En este caso no podríamos llegar, por ejemplo, a que porque una de las cosas que nos dijeron al principio es que la persona estaba cocinando y lo que se le inflamó fue la cocina. Este fue el de 4 Norte donde la niña salió por la ventana. Y nos dijeron que sencillamente la persona estaba cocinando y que eso había provocado. A nosotros comenzar a hacer el recorrido, claro, al principio pensábamos lo mismo, pero después de ir evidenciando tanto las perillas de la cocina, llegamos principalmente a este famoso vector. Si ustedes se fijan, el vector en B siempre nos va a llevar directamente incluso hasta el punto de origen. La llave, y ahí está marcado directamente cómo se dio realmente el flamazo que permitió la explosión y que realmente destruyó por completo este departamento. De hecho, esta pared estaba un poco más cercana hacia acá y quebró prácticamente todas las paredes del departamento. Lo mismo nos pasó en varias casas, en Forestal y en otros lugares más. Entonces, una vez que identificamos este concepto de lo que sería el punto de origen, hemos identificado punto de origen en casi todas las imágenes para poder identificar punto de origen, lo que viene como etapa, lo que viene como proceso, es poder identificar lo que serían las causas. Entonces, vamos de más a menos. Zona de origen, protegerla, evitar el exceso de remoción de escombros, llegar al proceso de encontrar el punto de origen. Los patrones B nos van a ayudar a encontrar el punto de origen. Hemos identificado este punto de origen y ahora viene el concepto de identificar lo que es la causa. Y la causa se tiene que trabajar desde el menor daño, dónde está el plano neutro, dónde se encuentra, dónde pudo comenzar el incendio, y qué causó este fuego, qué cosas se podría considerar inusual. ¿Existe más de un punto de origen? Porque si existe más de un punto de origen, puede que sea, en este caso, provocado. Lo que han dicho los testigos, hay que escuchar a las personas, escuchar,
por ejemplo, normalmente las explosiones, nos han dicho, no, si la persona X fue a preparar la once, y de ahí vino la explosión, ¿no? La persona X no estaba, o la persona no era de la casa y quiso manipular la cocina. Existen incendios donde dice, no, si estaba encargado, por ejemplo, tenía deudas con... Hay sectores donde nos repiten mucho eso, no, si estaba encalillado, tenía muchas deudas. O por otro lado nos van indicando que tal persona estaba molesta, o que la persona fumaba mucho, y ahí vamos evidenciando qué podríamos descartar. O que hubo problemas eléctricos todo el mes. Tuvimos todo el mes con problemas eléctricos. Entonces ella comienza a descartar las posibles causas, las posibles fuentes de energía que se puedan dar. Entonces, ¿cuáles son algunas causas comunes dentro de una vivienda estándar? Se van a encontrar por distintos tipos de habitaciones que se pueden apoyar. O sea, normalmente si el fuego partió cercano a lo que significa una cocina, nos vamos a encontrar con problemas eléctricos normalmente. O inflamación de una olla o de algún elemento que esté usándose en el lugar. Elementos principales que se pueden llegar a encender por problema eléctrico va a ser la campana o el refrigerador. Los refrigeradores traen un termostato que a veces se pega, y al pegarse o se suelda, comienza a trabajar el compresor de mala forma, o continuamente hasta que se calienta. ¿Cómo evidenciamos ese fuego? Normalmente, primero, se quema el frío completo por dentro, y segundo, queda una hermosa aureola circular en el techo del refrigerador. Nos podemos encontrar con lo que es dormitorio. Con respecto al dormitorio, normalmente debe ser por fumar o por algún tipo de elemento eléctrico que quede en la cama. Hay mucha gente que encanta dejar los secadores de pelo encendidos sobre la cama, y eso obviamente después de un tiempo lo único que provoca es un incendio. Los que son los living, normalmente ser por cigarro o por algún elemento. También se nos da, aquí cosas que tenemos que comenzar a preguntarnos con respecto a la idiosincrasia de Chile, y se da que muchas de las personas de mayor edad, especialmente de la tercera edad, tienen mucha cercanía con la virgencita, la animita y todo lo que significa la religiosidad. Así que hay cosas que debemos preguntar, por eso también viene con respecto a las personas. Si una persona de tercera edad, hay que preguntarle de lleno si acaso tenía alguna animita, o le rezaba a alguna virgen, porque es común que dejen la vela a la virgen y se les olvide, y normalmente casi siempre están cerca de una cortina o algo así. También hay que verificar si las personas no tienen tendencia a uso de algún tipo de droga, como marihuana o algo así, que también se usan muchas velas para ocultar el olor de marihuana, y en ese caso también se provocan estos problemas. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a evidenciar cuál es el comportamiento de la persona y cómo nos podría afectar a lo que es el proceso de la causa como tal. Entonces, posibles causas tenemos que evidenciar. En el momento, si acaso las causas pueden llegar a ser accidentales, eso es el primer paso que tenemos que dar, donde puede ser un desperfecto eléctrico, puede ser un calefactor que se le olvidó al lado de un sillón, puede ser un calentador de una cocina, o perfectamente podría ser algún elemento que se les quemó alguna olla y eso provocó una propagación dentro de la cocina como tal. Eso va a ser directamente causas accidentales. Hay que diferenciarlo de alguna causa de tipo provocado. Y aquí debemos recordar, nosotros no podemos colocar como causa intencionalidad. Ningún bombero tiene la capacidad para poder evidenciar si acaso la persona que encendió el fuego lo hizo de forma intencional o no. Porque no tenemos esa capacidad mental para poder decir que esta persona lo encendió porque quiso. Sí podemos evidenciar que, con respecto a los fenómenos físico-químicos, el fuego efectivamente fue provocado porque se encontró una evidencia de una molotov, o porque se encontró rastro de combustible que está aquí marcado, o porque se encontró algún rastro de algún elemento de tipo incendiario. ¿Quién evalúa directamente que esta molotov la dejaron de forma intencional acá? Es directamente Carabinero de Investigación. Entonces nuestro informe, porque si no va a llegar a un punto que si colocamos intencional, vamos a tener que defender eso ante un juicio, y le va a tocar a cualquiera. Yo insisto, no es necesariamente, el juez puede llamar a cualquiera de los que hayan asistido a la emergencia. No es porque yo evite estar en el informe, puede que no me llamen.
esa es potestad del juez. En este caso, lo que tenemos que tener claro son los fenómenos físicos, químicos de un incendio. Y lo que por eso se puede ofender. Lo único que estamos diciendo es que efectivamente se provocó el incendio. No sé si acaso intencional o no intencional, sino que no por causas naturales, no por causas accidentales, no por causas desconocidas, sino porque se aplicó una llama abierta con la aplicación de combustible. Y eso sí es provocado. En el concepto, cuando tenemos víctimas fatales, y aquí hay que tener cuidado, primero es que si cree que la víctima está viva, lo que dice aquí, todo concepto de trabajo, hay que hacer el trabajo, hay que que sacar a la persona y hay que sacarla del lugar. Y no que nos pase que en un momento se ponga en duda que al parecer las personas estaban vivas y no se sacaron porque se tenía miedo a retirarla. Si ustedes pensaron que estaba viva, hay que retirarla del lugar. En caso que no, lo primero que tiene que hacer es notificar al comandante incidente lo antes posible. El comandante incidente tomará la función de evitar la zona, de evitar que en la zona exista algún movimiento, y la idea es que quien lo encontró, los primeros respondedores deben permanecer en la escena para responder preguntas de los investigadores. Porque nadie pregunta en qué condición se encontraba, dónde estaba, cómo lo encontraron, si acaso fue removido del lugar, qué cosas sacaron del lugar al momento del trabajo que fue necesario para hacer el trabajo de extinción, qué cosas no se tocaron, de qué manera hicieron el resguardo en la escena. Es lo mismo que a preguntar al día siguiente la policía de investigaciones. Cada vez que hay un muerto, se realiza el proceso investigativo de la tarde. Y el otro día, que por ahí está el Lucho Loberto, pero no está con su micrófono apagado, no logra encenderlo, parece. Al otro día, normalmente, se tiene que reunir el departamento, normalmente el Lucho, que logra ir a eso, con la policía, que ya sea la BOCAR o la Vicrim, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué trabajo se hace? Se hace el trabajo, uno le explica todo lo que explicó prácticamente el primer respondedor, los bomberos que se encontraban en el lugar, dónde estaba, cómo fueron las operaciones, qué fue lo que se hizo, qué trabajo se realizó, para poder entregarlo como evidencia del proceso. Ellos comienzan a hacer el descarte si acaso se trata de un crimen o realmente la persona murió accidentalmente por el incendio. Entonces, esas son labores necesarias cuando se encuentran con una persona fallecida. Entonces, ¿por qué? Porque además tenemos que tener cuidado, porque el examen del cuerpo debe hacerse antes que pueda ser removido, o sea, antes que se saque del lugar, tienen que hacer un examen en el lugar. Pero esto no lo hacemos nosotros, esto lo requiere la Policía de Investigaciones por medio de Criminalística y Carabineros de Chile por medio de la BOCAN. Ellos realizan ese examen. Ellos necesitan hacer este levantamiento fotográfico, un levantamiento del cuerpo, y todo lo que significa levantar la mayor cantidad de evidencia para el testimonio de la víctima fatal. Entonces, hay una serie de elementos que se van dando dentro de este proceso, que no es tan solo el concepto de lo que muchos creen que es solamente hacer el informe, colocar cualquier causa, colocar cualquier origen, y con eso simplemente terminar la investigación lo antes posible. Por otro lado, respaldar la investigación nos permite generar conocimiento futuro y experiencias de mejora. Nos hemos dado cuenta y en muchas conversaciones con el comandante hemos descrito que muchas veces, muchas de las mejoras que se pueden hacer en la operación de incendio vienen desde el proceso investigativo de la emergencia. Entonces, es aquí donde nosotros queremos centrarnos también en esta parte. ¿Y qué debemos documentar? Primero, son 4 líneas de documentación que se necesitan. Por eso hoy día se les permite, por ejemplo, sacar fotografías. Si ustedes se recuerdan, hace un tiempo atrás se prohibió sacar fotografías. En base a una petición que hicimos al comandante, le pedimos que por favor se permitiera volver a sacar fotografías, pero con un fin investigativo, porque nosotros muchas veces no podemos ir en la noche o no podemos estar en el lugar de la escena. Y muchas veces lo que hacen, nos llaman en la madrugada, desde la emergencia, nos preguntan qué hacen, y lo primero que respondemos, les decimos, saquen fotos. Saquen la mayor cantidad de fotos, levante los testimonios, y con eso se puede armar el informe a posterior. Entonces, hay que documentar por escrito los contenidos relevantes de la investigación, entrevistas, la dinámica y datos importantes, o sea, en qué condiciones se encontraba, el nivel de daño es fundamental, o sea, cuánto se quemó. El nivel de daño hay que separarlo en 3 grandes hitos. Entonces, cada vez que usted tiene una emergencia hay que separar 3 grandes hitos.
Primero, el porcentaje de daños por fuego. Segundo, el porcentaje de daños por operaciones contra el incendio. Y el tercero es lo que significa los daños por agua. Todo este nivel de daño hay que testimoniarlo. ¿Por qué? Porque si yo digo solamente daños por el incendio, el seguro normalmente toma daños por el fuego. Pero, por ejemplo, una vez nos encontramos con un edificio donde el daño era desde que el incendio fue en el 4º piso y el daño llegaba hasta el 1er piso porque usaron tanta agua que en el 1er piso todos los cielos se tendrían, prácticamente llegaban al piso de agua. Entonces, como hubo una gran inundación por agua, sencillamente se dañaron los pisos flotantes, se dañaron los cielos y todo eso comienza a elevar seguros del lugar. Segundo, hay que levantar la escena, hay que hacer un levantamiento fotográfico de la estructura, el entorno, la zona de origen, de las evidencias más importantes que respalden lo que es la causa y la dinámica del fuego. O sea, este es nuestro sistema de evidencia. Nosotros no estamos en la cadena de custodia que está Carabineros y investigaciones. Por lo tanto, nuestra única manera de poder evidenciar una hipótesis es por medio del entorno fotográfico y de las entrevistas. Evidenciar el entorno, o sea, un respaldo por medio de un croquis, un plano, un levantamiento de la estructura de su entorno, o sea, cómo estaba distribuida la vivienda, dónde estaba la zona de origen, cómo se propagó el fuego, cómo se fue, dónde se generó y hacia dónde se propagó. Y cualquier otro que ustedes vayan encontrando en la descripción directamente como evidencia del lugar. Entonces, en este caso, nosotros teníamos ¿cómo se llama? A uno de nuestros colaboradores que era prácticamente experto en conseguir lo que era video, conseguir todo lo que era evidencia externa, porque aquí todo sirve. Todo sirve. Nosotros en el último informe que entregamos con elementos multimedia, se lo entregamos por un litigio que tenían los dos vecinos de la calle El Bosque. El gimnasio de la calle El Bosque, donde según un vecino, el incendio comenzó por culpa del gimnasio y el gimnasio decía por culpa del vecino. Simplemente conseguimos un video local donde evidenciaba que efectivamente el incendio comenzó en la casa, lo cual cuadraba con nuestra investigación y no en el gimnasio. Y eso lo entregamos como elemento adicional al informe. Entonces, ¿qué tiene en este caso? El incidente, ¿cómo se documenta? Se documenta directamente en el informe. ¿Qué lleva? La dirección, porcentajes de daño, antecedentes de vehículos si es vehicular, datos de testigo y testimonio, quién realiza la investigación, la causa y el origen, la dinámica del fuego, que es la explicación de cómo se inició este fuego, por qué nosotros determinamos que esa es la causa y cómo se propagó. Eso es una explicación por escrito. Tipo de estructura, qué tipo de estructura, uso de la estructura, datos del residente, tipo de residente, qué tipo de residente, casos propietarios, arrendatario u otro, las víctimas, identificar cantidad, tipo de herida y todo lo que venga asociado. Y aquí ¿qué permite todo esto? Nosotros como cuerpo de bomberos hemos logrado buena confianza. Una confianza tal que en base a este mismo informe se descartó hace un tiempo atrás una persona que se le quemó un enchufe y que quería cobrar 20 millones en daños de materiales. Según el levantamiento fotográfico, lo único que se dañó por agua fue el sector del enchufe, lo único que estaba quemado era el enchufe y eso se encontraron en los lavaderos externos. Pero él estaba cobrando 2 notebooks, unas tablas de surf, trajes de buceo y otras cosas más. Entonces, el informe que hizo fue prácticamente descartar todo ese cobro, pues indicando que los daños no cuadraban con lo que se estaba cobrando. Y eso vino de consulta desde Fiscalía. La escena, ¿cómo se respalda? Con un análisis directamente fotográfico. Una fotografía global de la escena completa. Siempre hay que partir de más a menos. Una fotografía de la zona de origen, que nos permite evidenciar más o menos cómo se encontraba. Fotografías del punto de origen, lo posible, ojalá se pueda evidenciar, se pueda montar también, encontrar la evidencia. Fotografías de evidencia que se pueda encontrar. Y, por ejemplo, cualquier otro elemento que, por ejemplo, pueda dar a la causa. Entonces, todo lo que pueda evidenciar. Estos son todos de incendios de acá de Viña. Este es de forestal, no, sí, forestal, esto de Santa Inés, este también es de forestal y este también es Santa Inés. Entonces, cada uno de ellos nos permitió, la fotografía prácticamente es la que respalda a lo que es la dinámica del fuego. O conceptos, por ejemplo, otro elemento que puede ser el concepto de daños vehiculares, las patentes que son fundamentales, muchas veces a todos se les olvida sacar una foto a la patente del vehículo que se quemó,
evidencias que pueden ser de algún tipo de derrame, daños de tipo eléctrico o de tipo energético, cómo se fue la propagación, pero esto lo único que queremos evidenciar es cómo se hizo la propagación del fuego dentro del interior de la estructura, posibles daños de propagación del fuego también para poder mostrar los vectores, cómo salieron desde la habitación, y al mismo tiempo al análisis posible de alguna causa directa de algún incendio, que en este caso fue un calentador fue un vaporizador de ambiente en la peluquería que se quemó en Concón. Es bueno cuando hay mucha familia mirando. Te preguntan, ¿fotos generales de las personas que están mirando al incendio? Sí, es bueno. Cuando se junta mucha gente, sí. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es declarado, cuando llegamos, sacamos fotos al público, directamente al público para ver, en caso de que sea necesario. Para poder evidenciar, porque si hay un tema, a veces hay algunos casos de personas reconocidas dentro de la policía que la buscan como evidencia. Sí, es bueno conseguir algunas fotos globales del público de la familia Miranda que me llamamos. El entorno se refiere a esto, a un concepto de poder diagramar un poco cómo era la estructura. Recuerden que las palabras muchas veces intentan explicar cosas, pero el entorno no se logra explicar más que con un dibujo. Nosotros no pedimos, ni el fiscal, ni el juez, ni los abogados, ni nadie pide un dibujo o un plano a medida. Pero sí se pide una estructura que pretenda o que represente a la estructura quemada o la estructura siniestrada. Esto puede ser de distintas vías, puede ser por una vía de alguna aplicación, o puede ser directamente por medio de hecho a mano. Esto casi todo lo hizo el Lucho, lo que Lucho es nuestro artista. Él trabaja directamente con su reglita, su lápiz de color y todo lo que significa, pero este modelo funciona muy bien igual que este. Y se van directamente así en el informe. Pero ¿qué es lo que intenta representar? Si ustedes se fijan, ¿dónde fue el inicio? ¿Cómo fue la propagación? ¿Y hacia dónde se fue propagando? O sea, ¿en qué sector se dio? Si ustedes se fijan acá, este también es del Lucho, en este caso donde indica que el incendio partió en este sector y subió por las viviendas de esta forma. Entonces, ¿cómo el fuego se fue propagando y qué es lo que justifica el nivel de daño? O, por ejemplo, en este caso, donde estuvo el inicio, este es del restaurante en Reñaca, o en Concón me parece, donde se encontró el punto de origen y cómo se hizo la propagación al resto de los elementos. Y así, o lo que significa la evidencia de otro, por ejemplo, con algún tipo de elemento multimedia como un video. También son súper útiles hoy día. Si se encuentran con un incendio muy complicado, muchas veces conviene ir a visitar a los vecinos y preguntarles si acaso tenían cámara o tenían cámara de vigilancia que les puedan prestar los videos del momento del incendio. En cierta forma, lo que queremos decir con todo esto, yo sé que la quise hacer lo más rápido posible en todo este proceso, es que la investigación de incendio, la verdad, es responsabilidad de todos. No es solamente del que va a escribir el informe, no es solamente de aquel que está en el lugar del incendio tratando de identificar esa causa y origen, no es solamente responsabilidad del comandante incidente, siendo que documentalmente sí, él es responsable, pero para poder llegar a esta causa de origen es un trabajo en equipo. Es un trabajo de todo. Si no se logra evidenciar es porque alguien hizo mal el trabajo. Si en un juicio una persona, un criminal, no es enjuiciado como corresponde, producto de un mal informe, es culpa de todos. Si a alguien no le pagan el seguro porque nosotros lo retrasamos en entregar la información, o porque la información era tan deficiente que no pudimos testimoniar que se le quemó su casa o que se le quemó su vehículo, es responsabilidad de todos. Por eso yo vuelvo a insistir, la investigación de incendio no se trata de encontrar la causa del origen. Eso es un proceso. La investigación de incendio se trata de entregar una información que permita cumplir este rol social y este rol legal. Eso es el concepto del trabajo de investigación de incendio. Eso es lo que teníamos para conversar con ustedes o contarle a ustedes. No sé si acaso hay alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran decir. Muchas gracias a ti, Andrés. Creo que la presentación es súper constructiva porque probablemente este sea uno de los temas. Bueno, y te explico también, nosotros estamos abordando un ciclo de incendios estructurales.
por eso es que esta academia está en ese contexto, ¿no es cierto? Genial. Genial. Hemos trabajado con hartos videos, con imágenes, hemos hecho trabajo de análisis y todo lo demás. De hecho, le aviso también a la compañía que nos queda todavía, después de esta, una academia más de análisis de video para poder terminar el ciclo de incendios estructurales. Y yo creo que probablemente uno de los, o quizás los dos tópicos en los que hoy día el cuerpo está más al debe, desde el punto de vista de la capacitación de los bomberos, el abastecimiento, que eso lo vivimos nosotros en carne propia, principalmente por el tema del 83, y en la investigación de incendios. No por la capacidad del departamento, sino que porque hace muchos años que no ha habido un trabajo formativo enfocado en los bomberos, que al final en los OAC y en la gente que trabaja. Entonces, lo que yo te quería preguntar, como para partir esta ronda de preguntas, aprovechando que tenía la palabra, era si es que ustedes tienen planificado o si es que hay al menos la intención de generar algún tipo de curso o algo así respecto del tema de la investigación de incendios. Sí, estamos trabajando en esa tarea. El curso debería estar, no este año, va a salir yo creo que en marzo del próximo año. Debemos hacer un curso que la mitad sea totalmente en línea y la otra mitad sea con trabajo práctico. Queremos abarcar todos los tópicos, por ejemplo, dentro de los tópicos que estamos viendo, por un lado lo que es marco normativo y legal. El siguiente tópico va a ser lo que es la química y dinámica del fuego, enfocada en la investigación de incendios. Viene otro tópico de lo que es causa, otro tópico de lo que es origen y cómo se identifica, cómo se usan los patrones dentro de una investigación de incendios, para pasar a un tópico indirectamente de lo que son incendios provocados y explosiones, y llegar al final de lo que es la generación de este informe y la defensa ante un juicio oral. Al menos 2 de nuestros integrantes ya les ha tocado estar dentro de un juicio oral y saber lo que significa estar en ese proceso. Incluso lo estamos asesorando por algunos abogados y fiscales para ello. Pero estamos preparando todo lo que es este material directamente para poder salir con este curso dentro de marzo del próximo año. Y lo otro que estamos trabajando dentro de esa área, porque también hay muchas confusiones del proceso de investigación, tenemos ya maqueteado lo que sería un apoyo de investigación de incendio que estamos trabajando para el comandante, de tal manera que se normalice todo el proceso. Dentro de ella va a haber materiales que, por ejemplo, un documento que les va a permitir tener una guía de cómo hacer el proceso de investigación de incendio, un checklist que les permita trabajar dentro de un formulario de campo. Y yo estoy trabajando directamente, como yo soy del área de la informática, estoy trabajando con algunos formularios en línea para poder trabajar con la digitalización de este formato final y que se pueda llevar a una herramienta digital. Sí, gracias Andrés. Yo creo que eso es súper importante porque hay mucha información que se puede perder desde, en el fondo, que el OVAC o los bomberos en general trabajan el llamado, después vuelven al cuartel, se hace en el fondo el OVAC completa el formulario y hay temas como tú de distribución de los espacios y todo lo demás que sería súper positivo si se puede completar en el lugar. Sí, gracias igual. Y te ofrezco mi ayuda desde el punto de vista como de... Yo soy abogado, entonces si puedo contribuir en algo, encantado. Genial. Oye, la idea nuestra es que todo el cuerpo de bomberos debería, según nuestra percepción, todo el cuerpo de bomberos debería saber y realizar la investigación de incendios. Por supuesto. De hecho, porque el comandante nos permitió llegar a las compañías, porque en un principio estaba la duda, pero nos permitió llegar a las compañías porque una de las explicaciones que le indicamos al comandante fue que algún día uno de los bomberos que hoy día no estaba capacitado en investigación de incendios iba a ser la firma responsable del informe de investigación de incendios que se da a la Fiscalía. Pero si no sabe el proceso de investigación de incendios, no entiende lo que es una causa de origen, no comprende cómo la dinámica del fuego explica la causa de origen, ¿cómo va a leer un informe que va a llegar a sus manos para decir si acaso es correcto o no es correcto antes de firmarlo y enviarlo a Fiscalía? Porque recuerden que el responsable final de todo, pese a que va individualizado el investigador, va la firma del comandante del cuerpo de bomberos indicando que él da testimonio y fe de que eso es correcto. Entonces, por eso también llegamos a la conclusión que algún día los bomberos que hoy día son activos, o los oficiales que son más nuevos, o los mismos capitanes, algún día van a llegar a ser
los futuros comandantes del cuerpo de bomberos iban a tener esa responsabilidad de representación hacia las instituciones externas. Oye, Andrés, mira, o sea, y para el resto, puede levantar la mano por la aplicación o bien abran su micrófono. Le voy a dar la palabra a Felipe Menzel, que es uno de los postulantes de la compañía que tiene la mano levantada. Perfecto. Muchas gracias, teniente. Buenas noches a todos. Andrés también. Bueno, dentro de mis años como experiencia en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, estuve 2 años en el Departamento de Investigación de Incendios. Y ahí, bueno, junto con certificarnos bajo NFPA 921, hay 2 cosas que quisiera destacar ahí y compartir con el resto. Es que efectivamente yo personalmente he podido percibir una cierta actitud de muchos OVAC en donde tienden como a carabineros a que hagan un peritaje días más tarde, cuando ya no hay pruebas, cuando ya ha sido todo sacado. Entonces, mi comentario apunta a que cada uno como OVAC o los que más sepan se puedan hacer responsables de esa tarea y de no restarle importancia a eso, porque va en directo beneficio nuestro y de las personas que están también afectas a eso. Nosotros hemos insistido mucho en ese rol que tiene la investigación. Estamos insistiendo mucho y no hemos basado mucho en lo que significa, bueno, legalmente la ley de seguro, el decreto con fuerza ley 225, su artículo 30, indica que la ley de seguro indica que es responsabilidad y obligatoriedad del comandante de entregar un informe de causa de origen en caso de una emergencia. Lo que dice, por otro lado, el Código Penal dice que el Código Procesal Penal indica que el juez podría pedir este peritaje de incendio a quien él estime conveniente. Pero en el mismo artículo siguiente explica que si existe alguna institución que ocupe bienes fiscales o dinero fiscal para realizar esa labor, él debe pedírselo a ellos. Y en este caso los incendios lo hacemos nosotros. Por lo tanto, en este caso siempre va a llegar a una responsabilidad de bomberos. Y al menos 2 comandantes de Chile, me parece que por ahí, no me acuerdo si caso fue el del Muelle, uno de allá del sur, pasaron una noche en el calabozo por la no entrega de estos informes. Porque lo que llega no es una solicitud, es una ordenanza. Llega un oficio de ordenanza de fiscalía, la cual emite que se debe entregar este informe y da plazo. O sea, tienen 24 días, tienen 21 días, tienen 7 días para entregar este informe. En el cual muchas veces hemos pasado la vergüenza de que tenemos que entregarlo prácticamente en su totalidad, indicando sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes. Entonces, recuerden que esa es la primera frontera institucional en la cual nosotros nos presentamos ante otras instituciones como una institución seria y responsable. Y realmente en muchos casos no ha sido así. Y tal y como dice Felipe, muchos bomberos creen que el incendio se acaba cuando se acaba la emergencia, que en este caso cuando llegan al cuartel y cuelgan su casco y su botona. Posterior a ello lleva una serie de trabajos que debería existir, trabajo de análisis, trabajo de análisis de la emergencia, hay un trabajo que debería existir con respecto al proceso de investigación,
Los procesos de investigación, cuando hay crímenes o cuando hay seguros involucrados de gran envergadura, efectivamente, el fiscal va a pedir también a la vocal y va a pedir a criminalística. Pero eso normalmente se hace en conjunto con un bombero. De hecho, la Lavocar nos llama al día siguiente, a mí me han llamado muchas oportunidades, en la cual piden que si acaso nos podemos reunir en el lugar para conversar sobre la emergencia, y eso al día siguiente, normalmente a las 9, 10 de la mañana, para poder llegar a conclusiones en conjunto. Entonces, Inspector, sí. una pregunta, 8-3 por acá. Hola, Buenas noches. buenas noches. Volviendo un poquito a lo que estaba comentando antes, si pudiese explicar cuáles son los documentos que el OAC o los departamentos, o sea, los miembros del departamento tienen que rellenar en caso de investigación. Antiguamente existían lo que eran los partes de servicio, que había que rellenar en casi todos los incidentes. Entiendo que ahora hay un formulario distinto. Entonces, si pudiese explicar a los bomberos cuáles son los documentos en particular, más acabadamente. Y principalmente hablamos de un documento en el cual, déjame llegar allá. Tengo un documento por aquí y aquí. El documento que se llena es un documento de investigación. Investigación. T20. Emergencia, perdón. Emergencia T20. Y por ejemplo, aquí tenemos uno, el del hotel. Hotel 4 Norte. El documento que se llena, que es el documento que va a pedir el señor fiscal, es este. Este es el informe final al cual debemos llegar. Ahora, este es el informe que deberíamos escribir, y este informe normalmente lo van a pedir 2 o 3 meses después del incendio. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en consideración cuando estemos levantando los datos? Esto es interno, así que esto no se preocupen. Pero principalmente tenemos que tener todos los datos de la emergencia, que significa la dirección, el sector, la dirección del lugar, si acaso tiene seguro o no tiene seguro, el nombre del propietario arrendatario, y lo posible todo con su RUT, personas heridas en el lugar, personas fallecidas en el lugar, la fecha del servicio, que es súper importante, que normalmente lo sacamos de CIGEMEL, magnitud de los daños, que están acá. Esto es un X1, así que igual tiene bastantes cosas, a lo mejor en el incendio no van a estar. Hora de inicio del servicio, o sea, cuando comenzó, cuando llegó la llamada y cuando terminó, cuando llegó el último carro al cuartel. Por otro lado, qué compañías asistieron, quién fue el comandante de incendio, en este caso está el comandante, o en el caso de los incendios de menor envergadura están los oficiales o bomberos a cargo. La fecha de la investigación, si ustedes se fijan, nosotros le colocamos, día 1 fue el mismo día, y día 2 fue el día siguiente. ¿A qué hora? El día 1 a las 22:40 y el día 2 a las 9:30. Porque muchas veces nosotros hacemos un trabajo bastante silencioso y nos toca ir hasta 2 o 3 veces, o incluso veces que hemos estado toda la semana en el lugar para poder identificar lo que significa la causa y el origen. ¿Qué inspectores trabajaron? En este caso, bueno, se colocan los que trabajó en el día y en la noche normalmente, porque trabajó en el principio y al final. En este caso fui yo con Lucho. Punto de origen, aquí llegamos a cuál fue el punto de origen, cuál fue la causa, cuál fue la fuente, cuál era la observación y bajo qué normas nos guiamos, por ejemplo, para poder llegar a estas conclusiones. Y hacia abajo viene lo que ya sería, pues, cuál es el relato de la causa del origen, o sea, qué evidencia o cómo nosotros evidenciamos a nivel de conceptos técnicos o conceptos físico-químico-técnicos que permitan dar sustento a esa causa de su origen. Una vez que llegamos a estas conclusiones, podemos llegar al concepto de que también se basa en que cada uno de estos elementos también está respaldado por lo que significa las entrevistas. En el momento que realizamos la entrevista, a quién se realizó, el nombre y quién es. Entonces, y obviamente lo que viene después viene el croquis del lugar, donde indicamos dónde estuvo el punto de origen, dónde se encontraba, cómo estaba evidenciado, y eso está obviamente respaldado en el documento arriba, para poder llegar después al anexo fotográfico. El anexo fotográfico, arriba estábamos hablando de que fue de los calentadores, ¿cierto? Dijimos. Los termoeléctricos, o calentadores de agua,
y llegamos acá después a las fotografías donde está calentadores de agua, donde está el punto de origen, cómo fue la propagación del fuego, cuál fue la evidencia de propagación, cómo se estaba el desgaste de la viga, vista externa, y así vamos evidenciando cómo era el proceso de sobrecarga que había en el lugar, cómo evidenciando que realmente había una sobrecarga eléctrica del lugar innecesaria, y las personas afectadas. En este caso no habían otras personas de tercero, así que simplemente se hizo la firma, que ahí va la firma de nuestro inspector general, que es el Claudio, y del comandante. Y aquí es donde nos referimos, que todos los bomberos, algún día, cualquiera de los que está, incluso en esta sala, podría llegar a ocupar este puesto, y obviamente tendría que leer este documento para decir si está correcto o no está correcto. De hecho, al colocar la firma se hace tan responsable como todo el resto que está arriba. Pero estos son los datos que ustedes tienen que tratar de recolectar para poder escribir. Por eso se habla de que tenemos que llegar a levantar la hipótesis. En un proceso investigativo siempre es lo mismo. Realizo preguntas de investigación, o todas las preguntas de investigación que puedo plantear, y de ahí planteo hipótesis que puedan cubrir esas preguntas de investigación. Y dentro de la hipótesis tengo que descartar las que no tengan sustento, no tengan fundamento. Entonces, si no tengo cómo evidenciar una hipótesis, obviamente las voy descartando. No es un trabajo que sea instantáneo, no es un trabajo que vamos a decir en el momento, 2 minutos, se me va a ocurrir causa de origen y me voy. Nosotros no hemos venido del lugar con la causa A, y después mirando las fotos, realizando un análisis, leyendo algunos manuales, leyendo algunos temas técnicos de electricidad, de electrónica, de química, nos vamos dando cuenta que al final la causa era Z. Por eso es lo que tiene usted. Por eso el trabajo tiene que estar fundamentado en temas técnicos, no en temas de ni de yo creo, yo pienso, yo estipulo, sino que si no lo pueden fundamentar, lo más sano que pueden decir es simplemente causa desconocida, o debido a la gran vacilación no se pudo determinar. Si acaso tenemos responsabilidad civil o penal, hasta ahora no. Hasta ahora no nos han dado casos donde exista responsabilidad civil o penal. Siento que mintamos en el informe, y si se evidencia que estuvimos mintiendo para proteger algún acto criminal, sí podríamos llegar a tener algún tipo de responsabilidad, yo creo. Pero en este caso no, hasta ahora no. Sí hemos destruido casos producto de de los malos informes. Hemos recibido de los grupos de investigadores que existen a nivel de Chile, se escucha mucha evidencia de muchas partes de Chile donde los informes son tan malos que simplemente no hay cómo evidenciar nada. Sí, pues así es. Gracias, Andrés. Por lo menos yo no veo ninguna otra mano levantada, así que si es que nadie más tiene alguna pregunta, no. Ya. Bueno, en nombre de la compañía, Andrés, del capitán, que como te conté al principio no está porque están en otra academia. Sí. En el fondo le damos las gracias a ti personalmente y al departamento a través tuyo, obviamente, por esta academia. Probablemente le volvamos a pedir ayuda más adelante, porque esto es un tema en el que hay que estar trabajando de manera constante y concuerdo contigo que es un aspecto fundamental de nuestro trabajo como institución, principalmente porque también es una de las formas que tenemos de salir al mundo y podemos salir muy bien o podemos salir realmente mal si es que este trabajo no está bien hecho. Así que te lo agradezco y bueno, obviamente la compañía siempre ha estado absolutamente disponible también para cooperar con el departamento en lo que necesiten. Así que eso, pues muchísimas gracias de nuevo. Y nada, pues gracias a ti, al resto de los colaboradores, a la compañía por la asistencia, a los postulantes también. Y bueno, nada, pues con eso terminamos la academia. Muchas gracias de nuevo, Andrés, y saludo a todos, que estén muy bien, cuídense, pórtense bien, y nada, eso. ¿Ya? Adiós. Andrés, una consulta, Lucho Roberto quería decir unas palabras, disculpa. Perdón. Le costó ahí activar su micrófono, pero aquí lo tenemos. Sí, primero a la octava por su número de asistentes, muchas gracias. Gracias, Andrés. Andrés es el que ha colocado aquí la técnica,
ha colocado la retroingeniería al departamento, así que estamos muy agradecidos de ello. Quiero agregar, sí, que ustedes son fundamentales en la ayuda a las primeras investigaciones. Ya lo recalcó Andrés, cuál es la metodología que ustedes deben emplear. Les recuerdo que nosotros tenemos un inspector de guardia, que es quien habla, que está 24 por siempre atento a ustedes. Así que a través de la central nos podemos comunicar en la hora que sea y yo voy a poder ayudarlos a que ustedes nos ayuden a nosotros, porque entenderán que somos, la mayoría ya estamos un poquito con altas canas. Yo voy para la tercera edad, que sí estoy en la tercera edad. Entonces, y en estos tiempos es difícil salir de noche. De hecho, llevo 4 meses y hoy día fue, no, bueno, otro día, ayer, fue el primer día que salí a servicio. Por lo tanto, entenderá que me estoy cuidando mucho. También se está cuidando Andrés, que es delicado, bastante. Anita, por supuesto, y nos estamos escudando y abusando de los nuevos integrantes. Pero como te digo, ustedes como los primeros respondedores, fuera que tienen una responsabilidad, es una responsabilidad tremenda para ayudar a nosotros. Y en eso estoy atento y cualquier sugerencia, cualquier comunicación, cualquier duda, llamen a la central y a la hora que sea yo les voy a responder. Y les voy a responder con lo de siempre que les digo. Oye, por favor, intenten tomar alguna foto, que son 4 como mínima. Primero la fachada de la casa, donde salga la numeración, interior, el grado, los daños posibles que hubiesen, y el punto de origen, tratar de ubicarlo o fotografiarlo. No más de 4 fotografías que me pueden hacer llegar a mi WhatsApp. Y lo otro, tomar algún testimonio de los vecinos. Es muy importante los testimonios en los momentos del siniestro. Están calentitos, como decimos, ¿no? Y dicen la verdad, muchos de ellos. Y lo otro es fundamental, la dinámica del fuego de los primeros respondedores, las primeras personas que vieron y llegaron al lugar, que en este caso son los bomberos. Para nosotros es fundamental. Son los más creíbles. Nos interesan, nosotros creemos mucho en la gente que nos dice, ¿sabes qué pasó esto? Muchos inventan. Pero para nosotros, la dinámica del fuego es la fundamental que nos da el OVA, los primeros respondedores. A esto hay que agregar un pequeño gráfico, o nosotros le llamamos planimetría, pero en el fondo es un gráfico de la distribución de la casa, que eso es fundamental para la investigación. Evaluar bien los daños, y si hubiera un daño a tercero, y los afectados que pueden haber, si hay heridos, y tomar los datos, que es importante, de la gente afectada y de los propietarios afectados. Con esa pequeña ayuda, a nosotros nos dejan pero listos para poder hacer la investigación con sus datos, o bien asistir al otro día, muchachos. Nosotros prácticamente no estamos saliendo de noche. Y es muy complicado trabajar el trabajo nuestro, hacerlo de noche. Ustedes entenderán que la fotografía no se puede cumplir muy bien porque en zonas calientes se nos empañan los vidrios, las máquinas, el trabajo tiene que ser en iluminación, es muy difícil. Por lo tanto, nosotros vamos a ir al otro día, seguramente entre 8 y 9 de la mañana, siempre y cuando lo amerite, siempre y cuando ustedes no hayan logrado establecer el origen o causa, pero es primordial que agoten los medios para que puedan encontrar el origen y causa. No es por menospreciar, pero de repente nos mandan a buscar a las 3 de la mañana a la punta del cerro, hay que bajar una quebrada como de 100 metros para una mejora, y eso. Entonces, tienen que ser conscientes en que realmente qué es lo que necesitan y qué capacidad tienen. Ustedes la tienen de más. Lo que pasa es que les falta instrucción. Y eso, obviamente, que es algo que nosotros les debemos a todos. Muchachos, no duden, nuevamente les reitero, no duden en llamar, en preguntar, pero sí cooperen en ese aspecto. Octava, muchas gracias por su asistencia y que tengan una muy buena noche. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Luis, y de nuevo Andrés, y eso, pues que estén todos muy bien. Con eso damos por terminada la academia. Este fin de semana no vamos a tener otra academia, así que vamos a quedar pendientes para la próxima semana con ahí otras actividades.
¿ya? Que todo muy, muy bien. Quiero- Perdón, director, perdón. No, informativo nomás, que la próxima semana la idea el martes es hacer reunión de compañía para que estén todos informados. Y muchas gracias, Chicho y Andrés, por la excelente exposición. A ti, director, muchas gracias. Eso es. Chao a todos, cuídense, que estén muy, muy bien. Chao a todos, cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Malfa. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches.